Bueno, pues tengo el honor de presentar al doctor José María García Santo, que es radiólogo del Morales Meseguer de Murcia, con una amplia trayectoria editorial, entre lo que figura pues estar como 10, 11 años, ¿no, Chema? Que siempre se me olvida de editor jefe de, 12, de 12, radiología. Y 12. actualmente pues editor adjunto del European Radiology y revisor de múltiples revistas. Como experto nos van a acompañar en el coloquio Elena Serrano del Hospital de Belviche, radióloga vascular intervencionista. Fue beca editorial Calatayud hace un par de años y actualmente es la editora de área de radiología vascular intervencionista en radiología. Y Ángel Morales Santos, que aunque ya no es radiólogo trabajando activamente, sí que está muy vinculado al Hospital de Donosti y es un miembro muy activo de la Sociedad Española de Calidad, de Gestión y Calidad, de SGK. Así que, bueno, Chema, estoy deseando escucharte. Cuando quieras, comienza. Bueno, pues muchas gracias, Cristina, gracias a todos y gracias a Salva por su invitación una vez más sobre este asunto bastante particular. Y bueno, yo tengo un interés, siempre lo he tenido, me imagino que como lo pueden tener muchos que están incluidos en este mundo profesional que tenemos, tanto el mundo asistencial como cualquier otro que esté orbitando en torno a lo que nosotros hacemos y lo que somos. Bueno, y este asunto pues también tiene alguna razón que yo se lo planteara cuando él me lo dijo, la revisión de artículos científicos y cuestiones éticas que puedan estar relacionadas con él. Y digo que, bueno, que utilicé este asunto porque me han hecho hablar en bastantes ocasiones sobre él y recientemente en uno de los cursos de la ESOR, en el que se celebró en Valencia, y de las revistas de la Sociedad Europea de Radiología, donde tuve que hablar de las cuestiones éticas en la revisión, tal con el guión que ellos me hicieron y que incluso pues, tendré que repetir ahora de algún modo el próximo Congreso de la Sociedad Europea, que es esta semana que viene. Bueno, esta semana, ¿no? En esta semana en la que estamos, pues tendré que hacer algo que es lo que hoy voy a tratar, pero de una forma a lo mejor un poquito más reducida. Tampoco pretendo que esto sea especialmente largo, ¿no? Y dejar pues que todos puedan opinar y plantear cuestiones. Bueno, y aquí yo tengo que decir que no tengo conflictos de intereses y bueno, espero que esta declaración sea cierta, ¿no? Ya que hablamos de ética, pues ya empieza por serlo, porque este es uno de los problemas éticos que podemos tener en las publicaciones y yo espero que esto también sea cierto lo que digo, que no tengo conflictos de intereses, pero muchas veces uno eh, puede tener hasta las dudas de qué le rodea a él y qué puede estar diciendo y que puede estar influyendo pues, sus relaciones con lo que pueda en cada momento estar transmitiendo, escribiendo o lo que podamos pensar. Bueno, pues vamos a empezar en cualquier caso y yo quería decir que si tenemos que internarnos dentro de la cuestión de la ética en las publicaciones científicas y en la revisión en particular, que es de lo que yo venía a hablar hoy aquí, pues a mí me gusta o me gustaba utilizar esta frase que pongo abajo, que es realmente escrita por mí, pero tomando la cita de arriba, donde dice, y también es una cuestión que yo me he planteado muchas veces, que cualquier decisión médica, y esto se lo transmito tanto a residentes como a estudiantes de medicina, muchas veces cualquier decisión médica está, por supuesto, basada en el conocimiento médico y tiene que estar también basada en las preferencias de un paciente, pero cualquiera de ellas tiene una serie de connotaciones, consideraciones éticas que nunca debemos olvidar, ¿no? Y esto podría ser exactamente lo mismo en cualquier área en la que nosotros nos moviésemos dentro de nuestra profesión. Y tratándose entonces de las cuestiones de las revistas científicas, yo diría, remedando lo que dice la de arriba, que cualquier decisión editorial tiene que estar basada en el conocimiento médico de personas y entre ellas los revisores, obviamente, de las preferencias de una revista, que obviamente es la ciencia, pero no solo eso, y, como no, pues por consideraciones éticas en las que están incluidos tres personajes, ¿no? El editor de la revista, el autor y el revisor, ¿no? Esos tres un, forman un triángulo, como pongo aquí, donde la revisión por pares está dentro y donde solo uno de ellos pertenece, voy a decir así, al negocio, ¿no? A la empresa,
que esa empresa, perdón, pero no sé si le doy mucho a esto el botón o pasa solo, a la empresa que es una sociedad científica, es una editorial, es una revista, lo que sea, ese editor forma parte de esto, pero los otros dos, tanto el autor como el revisor, son personajes externos y al final la decisión va a estar basado en ellos dos, porque no hay decisión si alguien no escribe y manda, y no va a haberla, o por lo menos no va a ser una decisión, digamos, basada en algo importante si el revisor no hace su trabajo adecuadamente. Bien, y ya antes también Elena, no, ay, perdón, Elena, Cristina nos ha dicho, nos ha estado hablando de cuál es la estructura, ¿no? Donde la revista está colocada y eso también matiza las cuestiones éticas, ¿no? En el caso de European Radiology, en el caso, digo European Radiology porque ya digo que esto lo preparé para el curso de la ESOR, pero que es transportable a radiología, es que sus características, las características de su trabajo y de cómo lo hace y de las relaciones entre las personas, pues es esta en concreto. Mientras que radiología sería exactamente la misma, cambiando, como ha dicho Cristina, la revisión donde solamente está cegado. Donde está cegado el autor, que no sabe quién está ahí trabajando en su asunto y en su artículo, en el caso de Open Radiology, el revisor sí que sabe quién es el que escribe o el grupo que escribe, pero no tanto en radiología. Pero bueno, en cualquier caso, estas relaciones entre los revisores, los autores, los editores, pues son los que están matizando también estas decisiones y ese complejo componente ético que tiene. Y a mí me gusta también sacar esta cita de Richard Smith. Es una persona que a mí pues, me llama la atención. Richard Smith fue un editor de British Medical Journal y es un médico ya jubilado, pero es una persona dentro del ámbito de la medicina que yo encuentro polémica, pero no por polémica, no exenta, por supuesto, de muchas razones con las que yo pues comparto sus razones en muchas ocasiones, ¿no? Y fijaos lo que escribe aquí sobre el peer review y tiene algo que ver esto con la crisis que antes, creo yo, porque así lo he enfocado yo, sobre el tema del asunto de la revisión, la crisis que Salva me preguntaba a mí por la crisis, ¿no? Él dice esto, voy a leerlo un poco así por encima, que esta forma de revisar la prepublicación, es decir, un artículo que está esperando ser publicado, que llega a una revista, como puede ser Radiología o European Radiology o Radiology, él dice que la considera inútil y así lo deja dicho el editor, un pasado editor de British Medical Journal, ¿no? Por lenta, por cara, por incapaz de detectar errores, por constituirse una lotería, y yo esto lo comparto, porque es propensa al sesgo y al abuso, incapaz de detectar el fraude en muchas ocasiones y que incluso puede estar en contra de la propia innovación, ¿no? Y de esto, aunque no sé hasta qué punto Richard Smith puede tener una razón general, pero sí hay muchas historias sobre la anti-innovación del peer review y de lo que esto pues, en algunas ocasiones haya podido significar. Bueno, pues voy a dejar esto, si acaso volveré porque le he puesto en otro punto, volveré otra vez sobre esta misma presentación para hacer un recuerdo sobre ella. Pero hecha esta introducción un poco sobre estas cuestiones éticas, quiero decir que en ese curso de la ESOR a mí me plantearon la ética de la revisión, pero la planteaban un poco, y lo voy a seguir haciendo en este momento, como, digamos, la responsabilidad que puede tener el revisor en tratar los asuntos de conflicto ético que puedan tener los artículos que él está revisando, ¿no? Y por eso realmente lo que a mí me planteaban en esa charla es cómo el revisor, o bueno, o por lo menos llamar la atención al revisor sobre lo que puede estar enfrentándose en cuestiones éticas cuando revisa un artículo. Y todo esto, o estas tres cuestiones que yo introduzco aquí, que son los conflictos de intereses, la cuestión de las autorías y también ya materialmente en el artículo, aquellas cuestiones sobre la naturaleza de ese artículo que puedan tener un componente ético importante. Pero me gustaría también partir de la base de este tuit que encontré en su momento en Richard Smith, eh, en la que hacía una mención a un artículo que se había publicado recientemente y que decía exactamente esto, ¿no? Y es que se están publicando al año más de 5 millones de nuevos artículos científicos, lo ponen entre comillas,
y dice que la mayor parte de ellos solamente sirve para los autores. Si uno lee esto, se puede o puede echarse a temblar pensando en la magnitud de las cuestiones que un revisor o un grupo editorial o un equipo editorial dentro de una revista, el editor al final, pues la infinidad de cuestiones éticas que puede tener delante de él cuando se responsabiliza de la publicación de artículos. Y por otro lado, para un revisor, pues pensar que si esta declaración es cierta, qué es lo que tiene delante, ¿no? Son cuestiones, en fin, que yo tienen para mí importancia mencionarlas, ponerlas a disposición de todo el mundo si es que alguien no lo ha pensado alguna vez y a partir de ahí, pues que los debates puedan surgir. Bien, el primero de ellos, ya hemos visto, luego lo recuerdo aquí, es el conflicto de intereses. Bueno, pues tiene un rango importante, ¿no? Y quiero decir que lo más habitual es que uno se encuentre con esto que tenemos aquí, ¿no? Esto que he puesto aquí es una copia y pega de la declaración de unos autores en un artículo que llegó recientemente a European Radiology, ¿no? Ellos dicen, aquí nadie tiene ningún conflicto de intereses. Pero en este caso, si uno, y por eso digo que para el revisor es importante chequear las declaraciones de conflictos de intereses, que es esta en particular, pero también irse a las afiliaciones de los autores y echarle un vistazo, eso no es difícil, pues se da uno cuenta rápidamente en este artículo en concreto que al menos dos de los autores pertenecen a una empresa de fabricación de resonancias magnéticas y de lo que estaba discutiendo este artículo es de los beneficios de la máquina que ellos lo que pretenden es vender, ¿no? Bien, pues ese conflicto de intereses está claramente en fin, manifestado por el propio artículo, el propio artículo y la propia lista de autores, pero sin embargo nadie se preocupa en ese artículo por darle importancia a los conflictos de intereses. Yo no creo sinceramente que los autores o el autor principal, que probablemente era casi el único que estaba un poco enterado de que iba el artículo, pues no tengo ninguna duda que él no tenía ninguna intención de mentir, ¿no? Porque realmente era tan fácil encontrable que no es eso la sensación que tú te queda, pero lo que sí te da la sensación, y eso está muy mal, es el poco interés que le han dado a este asunto. Bueno, yo digo que lo que hay que hacer es chequear estas cuestiones, fácil de chequear, y bueno, la decisión o la recomendación de un revisor al editor, ¿cuál debería ser? Yo, a mi modo de ver, esto manifiesta algo y yo mi sugerencia sería siempre rechazar el artículo por esta cuestión, salvo algo que este artículo tuviera, que realmente tuviera un interés excepcional y uno pueda plantearse otra cosa, pero que no era el caso de cualquier modo. Bueno, pero esto ya digo que puede hacer daño hasta cierto punto, se lo puede hacer al artículo, desde luego, y puede matizar o mediar en una decisión de un editor, pero hay otras cuestiones o hay otros artículos donde estos problemas de los conflictos de intereses pueden ser bastante más importantes, ¿no? Y fijaos, en este artículo de New England, publicado en 2006 y que estaba centrado en los beneficios del screening del cáncer de pulmón, cosa bastante importante, los autores demostraban que aquellos pacientes que habían seguido un programa de screening de cáncer del pulmón y que habían sido diagnosticados de un cáncer de pulmón en estadio 1 cuando eran intervenidos, pues la supervivencia era inmensamente superior a aquellos que, teniendo el mismo estadio de cáncer de pulmón, no lo habían sido. Bueno, esto es algo que obviamente en fin, cierto sin tener que estar pensando o devanándose los sesos sobre la importancia o no de pillar algo en un estadio tan precoz, pero bueno, tiene unas implicaciones en salud importantes, pero no solo en salud importantes, sino también en economía, ¿no? Y en economía digo en los intereses que compañías puedan tener con esto, tanto por el screening como por aquellos que pueden estar fundados o estar basados en sus negocios sobre lo que el cáncer o con lo que el cáncer pueda estar relacionado. Hasta aquí ya digo, todo bien, y este artículo es publicado en ese momento en New England hasta que el New York Times, y con alguien con mucho tiempo para estar dando vueltas, pues se da cuenta que en la declaración de conflictos de intereses, desde luego mucho mejor que la que antes os he mostrado, pues dentro de aquellos que habían financiado este estudio había una fundación contra el cáncer, que queda muy bien, pero que esa fundación contra el cáncer realmente lo que estaba tapando era a una única empresa, que era una empresa filial de una tabacalera.
Bien, yo no sé, no puedo saber, obviamente, hasta qué punto los autores o la autora principal, pues esto lo sabía, pero algo ella seguro que tenía que saber, porque era su responsabilidad. Pero lo que está claro es que uno no puede camuflar una cosa tan importante, ¿no? Porque ¿cuál es el interés entonces de este estudio? ¿No? El fomentar el cribado del cáncer de pulmón, pero a la vez permitir o hacer ver que los factores de riesgo que lo crean no son importantes, ¿no? Y esto, bueno, la pregunta es que entonces, ¿qué debería hacer el editor en este caso? Bueno, pues esto se acabó con una clarificación por parte de la autora, de la que ponemos a la derecha, pero no está en concordancia, desde luego, con la Sociedad Americana del Cáncer, donde su responsable principal dice algo tan duro como lo que ahí he subrayado y he puesto en negrita, ¿no? O sea, si estás utilizando, dice él, dinero manchado de sangre, tienes que decirle a la gente que estás utilizando el dinero manchado de sangre, pero y deja a la gente luego pensar qué es lo que ese artículo pues beneficia o deja de beneficiar. Pero lo curioso, y por esto digo que a veces esto son decisiones editoriales, es que este artículo, por supuesto, y uno lo puede encontrar, sigue publicado en New England, independientemente de las dudas, las sospechas o lo que queramos llamar que creó este conflicto en su momento. Bien, con esto dejo los conflictos de intereses y probablemente, pues, si alguien tiene interés, pues lo podemos debatir después y pasamos a otra cuestión ética, que es el de la autoría inapropiada y que yo creo que aquí nos afecta mucho a todos, ¿no? Porque ¿quién no ha estado en estas cuestiones en algún momento anterior, ¿no? He dejado esto en inglés, no lo he traducido al español, porque me gusta esto del gift, guest, ghost, todas estas Gs, ¿no? Donde uno a lo mejor puede ir recordando esto y si uno puede pensar si no ha estado en estas cuestiones en algún momento anterior. Bueno, lo del gift ya lo sabéis, esto es internacional, ¿no? Mi amigo me pone en el póster o en el artículo y yo le pondré en el póster mío en el artículo y así vamos haciendo cosas, ¿no? ¿Y eso qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene? Porque uno puede decir qué daño le hago yo metiendo a mis amigos en mi trabajo. Bueno, yo simplemente diría una cosa. O sea, sería imposible que un autor de una novela, el autor de una canción, el autor de un cuadro, pudiesen permitir que alguien se metiese en su obra como teniendo un derecho sobre ese trabajo como lo puede tener él, ¿no? O incluso tener algún derecho si es que no ha participado en eso. Bueno, no solamente es una cuestión, digamos, ética en este sentido, sino que también la autoría responsable está respaldando el resultado de un trabajo. Las cosas dejan de tener a veces el valor que tienen o pueden dejarlo siendo las mismas, simplemente cuando uno es consciente de que no es el autor aquel que había imaginado. Veamos una novela, uno se puede poner a leer un libro y le puede estar dando un valor simplemente por quien escribe. Las otras, la autoría, digamos, el guest, el authorship, tiene que ver con la necesidad, y aquí hay conflictos, tiene que ver con la necesidad de estar introduciendo en el grupo de autores a autores que no lo son, pero cuyo nombre es conocido y con eso pretende uno poder publicar el artículo con más facilidad. Esto uno puede entenderlo, pero es que esto me ha ocurrido hasta a mí. O sea, a mí en alguna ocasión, y siendo yo, pues no precisamente, en fin, un autor prolífico y que pueda estar, pues, o ser muy conocido en el ámbito de la investigación, pero bueno, simplemente porque uno está metido en ciertos sitios, cree que por estar en esos sitios, si yo aparezco como autor, puede publicar en esos sitios, ¿no? Lo cual, pues en fin, no es en principio lo que es, ni tampoco lo que debiera ser en algún modo. Bueno, y no me quiero tampoco extender mucho en las definiciones o la autoría, solamente he querido dejar estas dos pinceladas sobre cuestiones éticas que pueda haber en eso, pero yo sí invitaría a todo el mundo a reflexionar un poco en la necesidad que tiene de estar metido en estas cosas. Yo desde hace ya mucho tiempo tengo prohibido que utilicen o que me incluyan en sitios, en póster en mi servicio, simplemente porque yo formo parte de ese servicio, pero
en fin, hasta es posible que a uno lo puedan colocar sin que tenga conocimiento de eso. Esto también a mí me ha ocurrido. Pero bueno, deberíamos todos, entre todos, tener conciencia de esto y actuar de una forma adecuada, ¿no? Y por supuesto lo que ha dicho Salva antes, y hemos estado mencionando, ¿no? La autoría de la inteligencia artificial, que es algo a lo que tendremos que enfrentarnos en un futuro muy próximo de una forma pues, mucho más, en fin, atenta de lo que estamos en este momento haciendo. ¿Y qué puede hacer el revisor aquí? Pues yo creo que nada, ¿no? Creo que nada porque, bueno, ya hemos estado hablando de la declaración, pero incluso yo puedo tener dudas hasta de mi propia declaración en este momento, cuando he dicho que no tengo conflictos de intereses para hablar de esto, hasta puedo tener dudas sobre eso, pues bien, un asunto también bastante debatible y que puede tener razón de seguir tratando con él. Pero ya digo, estos asuntos de la autoría, pues uno puede estar pensando hasta qué punto no, ya lo he mencionado, lo he dejado ahí caer, pero hay en ocasiones cosas que uno sí puede tener una relativa facilidad para ver. Bueno, yo quiero poner un ejemplo de esto. Bueno, y ahora explicaré por qué este me interesa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver esta carta al director que se publicó en la primera ola de COVID en el año 2020, donde, como veis ahí, está hablando de una observación en Tailandia del primer caso del mundo. Y imaginaos lo que era aquel momento donde un trabajador forense muere por estar manipulando un cadáver de un paciente que había tenido COVID, ¿no? Y él dice, al final, es lo que pone, he puesto en grande, ¿no? Dice que de acuerdo a lo que saben y a lo que he podido encontrar, este es el primer caso de esta situación. Bueno, esto había creado en aquel momento un maremoto dentro y un terremoto dentro de los trabajadores forenses. En aquellos momentos y en redes sociales, esta pequeña carta había levantado muchísima polvareda hasta que este periódico, esta revista online, BuzzFeed News, eh, dice o saca la noticia, porque ya había habido ya conocimiento de esto, que ni podía de ningún modo decirse que aquel paciente, que aquel forense había tenido alguna relación, alguna relación en la muerte de este paciente y la manipulación con la muerte posterior del forense. Eso no había ningún modo de poder demostrarlo, pero no solamente es que no se había muerto. O sea, aquel paciente con COVID, aquel paciente con COVID que había sido manipulado, ese forense no había muerto. Con lo cual, pues esta carta era absolutamente falsa y el único interés que la carta tenía era el interés del autor, como ya he puesto antes en la cita aquella, de aquel autor italiano. El único interés que tiene este autor es publicar algo. Bueno, y quiero decir que yo tengo relación con esta, digo aquí que voy a hacer el revisor, tengo relación porque siendo editor de radiología, yo recibí una carta de esta misma persona y esa carta me llamó la atención cuando yo la estaba viendo de la cantidad de trivialidades con las que estaba construida. Pero no os podéis imaginar la cantidad de trivialidades. No decía absolutamente nada. Pero bueno, aquello no era más que trivialidades y esto era una cuestión de bastante más relevancia lo que había hecho esta carta y del problema que creó. Pero bueno, me lo he encontrado de nuevo en European Radiology muy recientemente. Sigue y sigue y sigue en esto. No deja de ser la punta de un iceberg, pero este señor tiene publicadas más de 4.000 citas en PubMed, con estas cartas que siguen siendo aceptadas por revistas que no son precisamente revistas de bajo nivel de impacto. Y lo que quiero decir aquí es que, por ejemplo, en estas cartas, independientemente que digan trivialidades por un lado, pero por otro lado digan cosas importantes, pero falsas, como estas que están diciendo, lo cual es mucho más peligroso, es pasado sin ningún tipo de rigor muchas veces por la revista, simplemente porque son cartas. Esta carta que está publicada en esta revista, el Journal of Forensic and Legal Medicine, ahí sigue, ni siquiera ha sido retirada de la revista. Bueno, pues aquí este es un asunto de bastante relevancia que no podemos dejar de olvidar, la autoría y aquel quien escribe. Bueno, y como escribe, pues ahora ya tenemos artículos, ¿no? Y esto pues está a la orden del día en nuestras revistas. O sea, que es un artículo duplicado, redundante, o el famoso salami slicing, que son artículos que tienen en el fondo la misma razón de ser
que esta carta que hemos visto antes, es publicar, ¿no? Publicar por encima de todo, porque eso tiene también para los autores, tiene unos beneficios y unos intereses que ellos pues, son lo que pretenden defender, ¿no? Aunque de una forma fraudulenta. Desde luego, la duplicación y la redundancia son fáciles de detectar. La cuestión del Salem slicing es una cuestión bastante más compleja. Bueno, este es un ejemplo de algo que puede ser una redundancia. Bien, hay muchas cosas que estoy sacando yo que vienen de aquel fellow editorial de la RSNA que yo hice y la importancia que aquellos editores de Radiology, de las revistas de la RSNA, pues qué importancia le daban ellos, ¿no? Pero bueno, este ejemplo sale de ahí, ¿no? Y fijaos aquí, un artículo publicado en Radiology y otro en Chest el mismo año por los mismos autores, que realmente es prácticamente el mismo artículo. En uno le han cambiado y lo han dejado en derrame pleural maligno y el otro está utilizando el mesotelioma exclusivamente, pero en la muestra lo que parece muy sospechoso es que esa muestra sea prácticamente la misma, hecha de mesoteliomas en uno y en el otro de mesoteliomas sobre todo y alguna que otra cosa. Pero los resultados, incluso si se lee la conclusión, es prácticamente la misma, ¿no? Esto es un artículo eh, redundante y que los editores en aquel momento pues hubo una discusión entre estas dos revistas sobre lo que hacer. En este momento yo tampoco sé, porque no lo he chequeado, si fue retirado de las dos, de alguna de ellas, no lo sé. Pero tampoco me sorprendería que ahí estén las dos pues dando vueltas vivos y coleando. La cuestión en estas cuestiones de la redundancia es que chequeemos Internet, porque esto era bastante más difícil hace 20, 25, 30 o 40 años, por supuesto, 50, 60 y todo lo que queráis para atrás, pero hoy día es muy fácil poder encontrar o poder por lo menos tener más facilidad para investigar sobre estas redundancias. Lo que es más difícil es la cuestión del salami slicing. Y el salami slicing es un. En fin, uno puede incluso plantearse la necesidad o no de publicar esos artículos y, desde luego, plantear muchos debates dentro de un comité editorial donde los entendimientos o cómo cada uno ve exactamente lo que ese artículo es, si lo es o no lo es, un salami slicing, pues puede tener todas las opiniones posibles. Por eso, cuando uno se enfrenta a un artículo donde puede haber dudas de que sea un artículo partido donde realmente se estén utilizando datos de una investigación para conseguir más publicaciones, cuando eso podría haber sido de otro modo, pues aquí hay vuelven a aparecer nuestros dos autores, nuestros dos personajes iniciales, el autor por un lado y el revisor por otro, que son, sobre todo en el caso del revisor, aunque el autor también con capacidad para defenderse, pues son los que tienen que estar sobre el terreno para determinar de qué se trata esto, ¿no? Pero del autor lo que se pide cuando pueda haber alguna mínima duda de que este artículo tenga algo de redundancia en él, es que él siempre tenga que hacer referencia al artículo anterior. Si hay alguna duda sobre eso en el revisor y el artículo anterior no está citado, ya es una razón para tener una sospecha muy clara de las intenciones de los autores. Pero bueno, el autor puede defenderse haciendo esa referencia al artículo anterior, que puede tener mucho que ver con el que ahora quiere publicar, aclarar que la relación entre los dos y, desde luego, manifestar cuál es la relevancia del artículo nuevo. No puede utilizar datos anteriores para llenar su artículo nuevo, porque eso pasa muchas veces en estos artículos. Uno se da cuenta que no hay mucho que decir en ellos y, desde luego, aunque esto el revisor no lo va a saber en el primer momento, pero tiene que haber explicado al editor todos los pormenores anteriores, ¿no? Y bueno, y una cuestión que puede ser fácil de chequear es que el grupo control de esos artículos siempre tiene que cambiar. O sea, uno no puede estar utilizando la misma masa para estar partiéndola en trozos, ¿no? Y entre ellos está la propia muestra que tiene, que tal vez la está utilizando para cuestiones distintas, pero tiene que estar comparándolos con otros grupos controles. No vale que sea el mismo. Y en el caso del revisor, debería plantearse estas cuestiones, ¿no? O tenerlas claras. Por un lado, si las hipótesis son distintas, si no son distintas, el artículo es redundante. Si la muestra, los métodos y las preguntas son distintas, pero puede incluso por aquí ser estomatizable, pero lo que no puede serlo es que los artículos se diferencien únicamente en resultados, ¿no? Es decir, que uno tiene la misma muestra, uno está haciendo lo mismo, se puede estar preguntando lo mismo y simplemente lo único que hace es, en vez de publicar un artículo donde dos resultados caben perfectamente,
separar los dos simplemente con la intención, o puede sospecharse de eso, la intención de publicar algo más. Pero aún así, quiero resaltar que la misión del revisor aquí, y puede preguntárselo él, no es decidir que el artículo que tenga que publicarse o no. Es una recomendación, como siempre, y que la decisión al final, en el caso del salami slicing, va a depender del editor, ¿no? Y bueno, vuelvo otra vez ya llegando hacia el final a esta cuestión, ¿no? Hemos dicho al principio lo que he mencionado lo que Richard Smith hablaba y bueno, me gustaría aquí ya poner un acento fundamental en aquellas cosas que puede el revisor cometer o aquellas cuestiones éticas en las que el revisor puede fallar, porque claro, parece que lo importante es que el revisor actúe adecuadamente detectando el fraude que el autor puede estar intentando cometer, pero también el revisor tiene en su trabajo un componente ético muy importante y lo vuelvo a repetir, ¿no? Él puede ser el culpable de la lentitud, de la pobreza de la revisión, de que la decisión final sea una lotería, de haber cometido o haber estado trabajando de una forma sesgada, haber sido injusto con el trabajo, en fin, todas estas cuestiones. Y esto en la ESOR y ahora incluso en lo que tendré que hablar en el Congreso del Grupo de Radiología en unos días, pues no pedían que yo hablase de esto, ¿no? Y yo creo que aquí debemos sacar también esas responsabilidades éticas del revisor. Porque el revisor, y aquí esto está apareciendo en inglés porque son aquellas presentaciones de la ESOR, el revisor tiene sus conflictos de intereses, ¿eh? Tiene la obligación de escribir o de hacer un trabajo concentrado sobre los artículos para intentar sacar de ellos lo máximo y además detectar todos estos problemas éticos, debe estar preocupado de la relevancia de la ciencia que revisa y tiene que tener también muy en cuenta que no trabaja solo, sino con muchos alrededor, ¿no? Y tiene que ser o tener un comportamiento ético sobre aquello que acepta y desde luego devolver todo su trabajo según se compromete con la revista al hacerlo. Y yo, bueno, quería decir esto, que cuando uno está enfrentándose entonces a estas cuestiones éticas como revisor, tiene que tener en cuenta, y de nuevo, la cuestión de la autoría. He puesto esta, que a lo mejor se sale un poco de la línea que quería mantener, pero me gustaría mencionar cómo en la época de Einstein los artículos no se revisaban. Los artículos, los científicos publicaban muchísimo menos de lo que publican en volumen, pero publicaban cosas cuya autoría ellos mismos defendían y que ya daban por hecho que la revista publicaría o no publicaría aquello en función, por supuesto, de lo que el editor pudiese leerse sin ayuda de ningún tipo de revisor, pero que estaba basado en la importancia del autor. Hoy día el revisor tiene la obligación de estar pensando en esto, ¿no? Porque habiendo pasado de ese tiempo a los que estamos ahora, del publish al perish, nosotros eh, sabemos perfectamente que nos encontramos en una base donde las cuestiones éticas ya no van a depender de esa importancia de la autoría y que tiene que meterse a fondo en esos artículos para dar una opinión lo menos sesgada posible y lo más acercada a la relevancia de lo que esos resultados o esa investigación puedan tener para la ciencia y para nuestra actividad. Me gustaría también mencionar otra cuestión para mí importante, y es algo que cada vez más oímos y que es una crisis realmente de revisores. Cada vez hay menos revisores o personas que quieren revisar adecuadamente para las revistas científicas. Y hay aquí argumentos de todo tipo. El tiempo que uno tiene para hacerlo, el tiempo que la revista le permite, las acusaciones sobre el negocio, que por supuesto son ciertas, sobre el negocio y los negocios que las publicaciones científicas pueden tener para algunos, el tipo de reconocimiento y recompensa que uno puede tener, la reclamación de pago por esos servicios, pero por otro lado, una crisis también probablemente de responsabilidad, ¿no? Porque he querido poner esta imagen del reflejo, porque yo creo que si nosotros somos investigadores y somos publicadores, no tiene sentido que nosotros no participemos también de esa defensa de la publicación científica. Tenemos una responsabilidad
clara. Y ya digo, ni siquiera siendo autores, ¿no? Todos tenemos una responsabilidad clara en la defensa de lo que, de la ciencia, de la aplicación de la ciencia, de la relevancia de la ciencia, y es necesario que nos impliquemos en eso. Tal vez la cuestión sea un cambio de modelo, como digo al final, que también pues, será debatible y también tendremos que valorar hasta qué punto esto pues, es posible. Y finalmente voy a dejar también esto, y no me meteré en absoluto, pero es algo de lo que yo últimamente pues también he tenido alguna noticia, la posibilidad de que se puedan manipular las revisiones por primeros, segundos o terceros con la intención de poder publicar lo máximo posible. Quiero decir, cuando uno está sugiriendo revisores para su artículo, como muchas revistas piden, pero no solo eso, sino ser capaces de ir llevando a las propias revistas hacia repositorios de revisores que son o pueden llegar incluso a ser revisores falsos. Y ya no digo yo cuando esto pueda ser o podamos tener revisores de inteligencia artificial, sin que las revistas o los editores puedan ser conscientes en cada momento de qué está ocurriendo con esas revisiones. Bueno, no quiero meterme en este asunto de lo que no soy en absoluto tampoco ningún experto, pero que la inteligencia artificial no solamente va a estar en la cuestión de la escritura, sino también puede estar en la cuestión de la revisión de artículos. Y bueno, la conclusión pues no va a ser larga, ¿no? Ya me habéis preguntado al principio que si estamos en crisis o no. Yo no sé hasta qué punto pues la ética y la ética de las publicaciones, pero bueno, ampliemos a lo que sea, es una esperanza vana, ¿no? De los del Forlorn Hope, y bueno, esto lo leí una vez en una biografía de Lincoln, y es una expresión pues que viene a hablar de eso, ¿no? De lo desesperado que a veces pueden ser las cosas. Pero bueno, tengamos fe en esto y en la razón y en la especie humana, ¿no? Para seguir adelante y ser optimistas al final, ¿no? Espero que eso sea así, Cristina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Chema. Ay, perdón. Ahora. Se me olvidó decir al principio que podéis utilizar el chat si tenéis alguna pregunta sobre todos los aspectos que he ido comentando. Me encanta tu presentación porque ha ido repasando desde, bueno, todo el proceso de ética editorial, ¿no? Y estoy muy de acuerdo contigo en esa diapositiva del espejo. Normalmente un autor ético va a ser un revisor ético e íntegro y un editor ético y íntegro, que no siempre es fácil, pero bueno, se intenta. ¿Tenemos alguna pregunta de de la audiencia? La primera que voy a lanzar es que, ¿qué opinión tienes de los programas para detectar plagio y si recomiendas alguno en concreto? Bueno, yo lo que no es que utilice yo los programas para el plagio, en las revistas con las que yo trabajo y bueno, y sobre todo en European Radiology, donde estoy como editor, todos los artículos pasan por un programa antiplagio, ¿no? Y esos artículos, por un lado, pues te hablan del porcentaje digamos, de copia del artículo sobre lo precedente, o incluso te llegan a hacer algún aviso, independientemente de ese porcentaje, algún aviso de chequeo específico. Yo en general cuando tengo estos avisos lo que hago es chequear esos porcentajes, ¿no? Y exactamente de dónde vienen. Para mí la importancia que tienen es más que nada, pues ver si alguno de esos artículos está especialmente centrado en otro, ¿no? Y porque al estar centrado en otro estaríamos en el asunto, ya no digo de la redundancia, porque la redundancia para mí es fácil de detectar si uno le presta un poquito de atención, ¿no? Relativamente fácil al menos. Pero el problema más es el salami slicing y por otro lado, la otra cuestión es cómo escribe uno hoy día un artículo si lo que hace es hacer copias cortas y pegas, que a fin de cuentas es lo que hace el programa, ¿no? Cortas y pegas e ir viendo de dónde ha ido sacando, extrayendo aquellos textos. ¿Hasta qué punto, por otro lado, eso es un plagio el hacer cortas y pegas? Vamos a ver, no quiero meterme en ningún fregado, pero a veces uno lo ha hecho porque realmente utiliza mal el inglés, ¿no? Y ha ido cogiendo allí, y ha ido cogiendo lo suyo y lo de otros para ir haciendo pequeñas frases ahí. Bueno, en definitiva, con esto, y sin irme muy por las ramas,
Yo tengo, en fin, una impresión un poquito, en fin, mezclada de los programas antiplagio. O sea, yo no voy a darle razón simplemente porque me estén hablando de un porcentaje de coincidencia. Me sirven a mí simplemente para recordármelo en cualquier caso y para en algún caso meterme un poquito más a fondo. Pero hoy día, por otro lado, y antes también Ángel nos lo ha dicho, pues no hace falta tampoco irse a copiar y pegar, ¿no? Uno puede echarle el material a la herramienta de inteligencia artificial que se lo escriba. Y allí tendremos otra, como dice Ángel, vamos a ver pues si esto es falso o no y quién lo ha hecho. Bueno, después de haberte dicho todo este rollo, yo no utilizo ninguno específicamente, utilizo los que la revista me pone ahí y yo tengo mis dudas realmente si voy a cometer injusticias o no, si me voy a basar mucho en ellos, ¿no? Básicamente. Elena, Ángel, ¿algún comentario que añadir sobre esta cuestión? ¿Conocéis algo, utilicéis algún tema, algún programa de este tipo? Yo utilizo también el de la revista. Yo utilizo el de la revista también. Y de hecho la pregunta ha sido mía y quería saber la opinión autorizada de Chema sobre este asunto. Y me ha gustado mucho su respuesta, su respuesta práctica y escéptica. ¿Eh? Sí. Bueno, pues vamos a debatir sobre otro tema y es que es verdad que están proliferando, ¿no? Los repositorios de manuscritos antes de la revisión por pares, porque yo me encuentro a veces, cuando yo recibo un artículo, lo primero que hago es ponerlo en Google y muchas veces me sale en un repositorio ya incluido y aún no se ha revisado, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis sobre este aspecto? Si lo consideráis una amenaza para revisión, para el sistema de revisión por pares, o si pensáis que no influye. Bueno, Cristina, la publicación en preprint o la revisión post-publicación, en este esquema que he mostrado al principio, que venía de COPE, tu revista, bueno, la revista de la sociedad que tú diriges, Cristina, Radiología, y European Radiology o Radiology son revistas prepublicación, ¿no? Vamos a llamarlo prepublicación, esto, lo de siempre, llega y se decide si publicar o no. Pero luego está el preprint y luego está la postpublicación. Y esos cambios de modelos a los que yo aludía son precisamente eso, ¿no? Y mucha gente piensa probablemente que si algo hay que cambiar es cómo, o sea, qué tipo de material y cómo se revisa. Porque de lo que se está hablando precisamente es de tener un material que está disponible, que no ha pasado por un peer review, no ha pasado por ahí, pero sin embargo es expuesto, de algún modo, es expuesto al debate, a la revisión, a la discusión y a lo que queráis por parte de una población muchísimo más grande, ¿no? Y eso pasa con los preprint y puede ocurrir perfectamente también con artículos publicados en revistas ya, no en esas plataformas, que se ponen a disposición del debate científico. Bien, esto daría para muchas horas de discusión, pero Richard Smith, entre otros, defiende esos modelos. Y repito, hablo de un antiguo editor de British Medical Journal, no hablo de alguien que escriba columnas en una revista de medio pelo. Entonces, bueno, no sé. Tal vez esos debates abiertos puedan tener también su importancia. Otra cosa es cómo conseguirlo, ¿no? Y Elena, ¿qué opinión te merece este tema? Porque es verdad que, no sé, yo desconfío un poquito, a ver, preprint, llámenle también pósteres, ¿no? Que muchas veces los pósteres de congreso nos centramos en los mejores para darle los premios y los demás realmente no se revisan y hay pósteres pues, de todo tipo, ¿no? Y no sé esto cómo puede afectar después a que la publicación gane o pierda credibilidad, ¿no? Sí, yo estoy Elena, bastante de Ángel. acuerdo con vosotros. O sea, como ventajas, ¿no? Pues puedes compartir los hallazgos de tu estudio de forma rápida, pero tiene la desventaja de que la falta de revisión, ¿no? Pues puede que ese artículo, ese preprint tenga errores de metodología o de interpretación. Yo no estoy muy a favor. Y Ángel, ¿qué te impresiona esto? Yo no tengo experiencia en esto y la verdad es que con tres opiniones autorizadas de tres editores poco puedo decir, ¿no?
pero tengo la intuición y el prejuicio de que puede ser peligroso. O sea, puede. A mí lo que me gusta más es aplicar el principio de transparencia a posteriori, no a priori, ¿no? O sea, una vez que está publicado, que nos digan exactamente, pues, que nos enseñen las tripas de ese artículo, ¿no? O sea, pero antes, no lo sé, no tengo una opinión formada y me someto a lo que digáis en este aspecto. Bueno, esto tiene, tiene cualquier cosa. A mi modo de ver, tiene, ya he dicho, en 30 segundos es difícil que vayamos a llegar a ninguna conclusión de esto. Esto necesita un debate mucho más amplio. Pero lo que quiero decir es que no es una cuestión solo de tener algo en una plataforma preprint o ser publicado en una revista y sometido entonces a un peer review posterior. Y además, las dos cosas pueden ser también lo mismo. Quiero decir con eso que una revista puede tener interés por un artículo que está en una plataforma preprint. Puede tener interés, ¿no? O sea que hablamos de cambios de modelo, ¿no? No que un autor manda algo a una revista, sino que en una plataforma preprint, que desde luego no tiene que ser Instagram, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una cosa pensada. Puede ser sitios donde se están haciendo públicos resultados científicos y a partir de ahí abrirlo eso a un debate. De ese término general hablo. Desde luego no estoy. O sea, todo el mundo tiene que saber dónde están las cosas. Si esto es una plataforma preprint, es una plataforma preprint. Y ya se sabe que esto no tiene una revisión por pares. Pero eso no quiere decir que ese artículo sea malo por estar en una plataforma preprint. De hecho, en el fondo lo que se pretende es un poco esto, es abrir, ¿no? No quiero yo tampoco defender esto como, o sea, el cambio de modelo, no lo quiero defender. Lo que sí tengo muy claro después de ya tantos años es, y porque estoy harto de verlo, es la lotería de la que hablaba en esa presentación, en ese texto, Richard, la lotería. Que en función de cómo actúe el editor con las revisiones que tiene, un artículo puede ser publicado y el artículo es de poco valor, es simplemente porque quienes han hecho el trabajo de revisarlo han hecho algo de poco valor y un editor ha basado su decisión en algo de poco valor. Y esto está ocurriendo en nuestras revistas constantemente, constantemente. Bueno, vamos a hacer una última pregunta. Es una pregunta doble para complicarlo todo un poquito más, ¿no? Por una parte es si crees que deberíamos de formar más a los adjuntos y residentes sobre el sistema de revisión de artículos y cuáles pensáis que son los retos del futuro para mejorar el sistema de la revisión de artículos. Hombre, yo personalmente, bueno, hablo yo, Sí, después permitídmelo los porque me demás. imagino que se espera de mí que hable, no porque yo tampoco tengo muchas ganas de hacerlo, por naturaleza. Pero quiero decir que lo que es necesario, o sea, yo creo que es necesario que tomemos conciencia de la importancia de participar todos de esto. Cualquier buen médico, cualquier buen radiólogo es una persona capacitada para revisar si quiere hacerlo. Independientemente de que sea o no un gran publicador, pero que somos responsables de la ciencia, con lo cual quiero decir que esto tiene que tener o debería tener al menos un programa de divulgación, ¿no? Sobre la importancia, ¿no? Y la responsabilidad. Y yo creo que lo hemos dicho, lo he dicho yo al comenzar, ¿no? Cualquier decisión médica, cualquiera, tiene ese componente ético y cualquiera que esté relacionada la tiene, cualquiera, ¿no? Y tenerlo siempre en la cabeza. Con lo cual, todo lo demás puede venir mejor dado cuando aceptamos que eso es así. Esta es mi opinión Sí, filosófica, digamos. yo tampoco tengo algo concluyente al respecto porque muchas veces me han preguntado ¿quién es mejor revisor? ¿El que empieza o el que ya es senior o el que ya está más consolidado? Y la verdad es que yo creo que depende mucho de la actitud personal. O Bien, sea, hay revisores en las revistas noveles que te hacen unas revisiones espectaculares y revisiones ya muy consolidados que también te siguen revisando igual de bien que hace pues 20 años bueno, y pues el es una que no ha cuestión de revisado bien. compromiso. Pues, Cristina, es una cuestión de compromiso. Totalmente, totalmente. O sea, aquí tenemos también los dos expertos, ¿no? Elena está empezando bueno, empezando, lleva
2 o 3 años muy metida en el tema de revisiones y de edición de artículos, y Ángel lleva ya muchos años revisando y con los dos se cuenta, ¿no? En la revista. No sé ustedes qué motivaciones tenéis, por ejemplo, a la hora de revisar un artículo. Mi principal motivación es que aprendo. Mm. Es que aprendo, o sea, pero es que aprendo mucho, o sea, es que lo considero un privilegio, o sea, el poder ver por primera vez un artículo es que es emocionante, ¿no? Bueno, yo no soy un experto en revisión, ¿eh? O sea, yo intento hacer lo que puedo, o sea, pero yo siempre digo, yo he tenido recientemente un par de publicaciones o tres y la verdad es que las revisiones me han parecido pero un auténtico tesoro. El tener un buen revisor es un tesoro. O sea. Yo tampoco soy muy experta, o sea, aquí hoy hay unos panelistas que nivel muy top. Yo no tengo tanta experiencia, pero yo creo que, ¿no? Como revisores tenemos un compromiso con la revista, un compromiso con los autores y evidentemente aprendes con cada revisión y también aprendes luego a escribir, ¿no? El revisar te ayuda también luego como autora a escribir un manuscrito. Sí, yo diría además, Elena, un compromiso con los lectores, También. que a fin de cuentas son los que tienen que utilizar ese material, ¿no? Perfecto, bueno, pues yo creo que estamos en tiempo. El tema a mí me apasiona, por supuesto, y me encantaría debatir muchas cosas que se nos han quedado en el tintero, Chema, de tu presentación. Quedan debates y debates y debates de horas, pero bueno, ya quedamos otro día los 4 o los 5 por la tarde y nos ponemos. Así que muchísimas gracias a los dos expertos por acompañarnos, Elena y Ángel. Chema, maravillosa presentación, muchas gracias. Y Salva, siempre gracias a ti por organizar este tipo de sesiones. Muchas gracias también, Cristina, por tu excelente moderación. También gracias a Elena y a Ángel por su excelente labor de experto. Laura, por un tema técnico, no se ha podido conectar. Me ha pedido que la disculpe. En la siguiente sesión estará. Y Chema, oye, estupendo, ¿eh? La verdad es que para volver a oírlo, yo el resumen que haría, siendo positivo, es que lo que ha dicho al final, Ángel, ¿no? Que aprendemos, y a Elena, aprendemos mucho como expertos y eso es muy importante lo que aprendemos. Y es verdad que tenemos problemas, pero los hemos tenido siempre. Quizás no son nuevos. Lo que pasa es que ahora quizás les damos más importancia. Por lo tanto, intentaría ser valiente y que tenemos que implicarnos, ¿no? Es cuestión, ¿no? ¿Qué haces tú para arreglar estos temas? Entonces, como habéis dicho muy bien, el conflicto es como autor, como revisor. Por lo tanto, cada uno tiene que implicarse, ¿no? Y si cada uno nos implicamos, quizás todo vaya mejor. No sé si quieres decir una palabra final a la audiencia, Chema. Bueno, muchas gracias, Alba, a ti por invitarme, a vosotros por estar ahí y escucharme con tanta paciencia. En fin, creo que mi idea y la que me gustaría transmitir es la necesidad del compromiso en todo lo que nosotros hagamos y de entender que todo lo que hacemos en medicina tiene un componente ético, lo hagamos por donde lo hagamos, ¿no? Y que si somos conscientes de eso, pues las cosas, como tú has dicho, pueden ir mejor. Perfecto, pues muchísimas gracias, Chema. Contaremos contigo en más sesiones y simplemente recordaros que mañana tenemos una sesión sobre puntos claves de la terapia con terapnosis, experiencia con herramientas de dosimetría. Los autores son, los ponentes eran María Jesús Maje Ribelles y Aitor Fernández. Los dos son del Hospital Universitario de Pamplona, de Navarra. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, Chema, gracias, Elena, gracias, Ángel, gracias, Cristina. Nos vemos. Un saludo a todos. Gracias. Adiós a Adiós. todos.